es estudiar entonces el capítulo número 3 del libro de Santiago, ¿verdad? Y he titulado este estudio como Una fe viva refleja madurez. Hemos estado haciendo, he visto los estudios anteriores, y la clave es hablar de esta fe viva. Y en este caso, Santiago capítulo 3 nos lleva o nos insta a reflejar madurez de acuerdo en nuestro actuar. Y antes de comenzar, quiero orar para pedir al Señor dirección, de que el Señor pueda estar hablando, que no sean mis palabras, sino que sea su voz, Él hoy día, el que pueda estar en nuestros corazones. Así que vamos a orar y pedir dirección al Señor. Querido Dios, en esta hora quiero agradecerte por tu inmenso amor, tu misericordia en nuestras vidas. Gracias por el privilegio que tenemos de ser tus hijas, de tener este tiempo de estudio, Señor, en donde sin duda hay provecho para nuestro espíritu. Gracias porque tú dispusiste en el corazón de cada una de mis hermanas el poder estar para compartir y aprender de tu palabra. Ruego, Señor, que tú me seas guiando, dirigiendo. He pasado tiempo en la preparación y espero, Señor, que tú puedas estar obrando en esta hora a través de este estudio y que este día no salgamos como hemos llegado, sino que podamos adquirir este conocimiento, pero también poder aplicarlo en nuestra vida. Que sin duda eso también es lo que refleja un creyente sabio y un creyente maduro. Gracias Dios, una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, cuenta la historia de un pastor que tenía un cierto miembro, una cierta mujer en su iglesia que era un tanto chismosa. Y ella solía quedarse colgada en el teléfono la mayor parte del día chismeando con quienes la escuchaban. Un día, ella, al ver su condición de chismosa y dándose cuenta que esto estaba siendo un problema, fue a ver al pastor y le dijo: pastor, el Señor me ha hecho ver que mi pecado de ser chismosa, mi lengua está causando muchos problemas, le dijo esta mujer. El pastor, sabiendo que ella realmente no era sincera, porque esto ya había pasado en otras ocasiones, le preguntó muy cautelosamente, le dijo: hermana, ¿y qué piensas hacer al respecto? Ella respondió: quiero poner mi lengua en el altar. Y el pastor con calma le respondió: no creo, hermana, que exista un altar suficientemente grande para esa lengua que tú tienes. Y la dejó para que reflexionara en aquello. Es por eso que puse esta imagen, que es un tanto fuerte, pero esta ilustración muestra que muchas veces con nuestra lengua, que es algo tan pequeñito, podemos causar un grande daño. Y que muchas veces nos es difícil soltar aquellas cosas que nos gustan, sobre todo aquellos pecados que quizás pueden ser regalones en algún sentido, nos cuesta dejarlo a los pies de Cristo. Y el capítulo 3, lo que vamos a estudiar hoy, habla acerca de dos temas que en un sentido tienen relación, pero que son dos temas que primero en los primeros versículos, desde el 1 hacia el 12, nos habla acerca de la lengua, y después del 13 al 18 nos habla de la sabiduría. Para poder contextualizar un poquito acerca de este libro y en un sentido del estudio que estamos realizando, sabemos que el autor es Santiago, ¿verdad? Y que sus destinatarios eran judíos cristianos que estaban viviendo en persecución en el periodo de la dispersión, ¿verdad? Entonces Santiago escribe esta carta para estos hermanos que sin duda estaban teniendo algunas luchas, algunos problemas personales dentro de la iglesia, como por ejemplo, pruebas difíciles, que es lo que se vio en el capítulo 1, tentaciones pecaminosas, preferencia a los ricos, competencia entre miembros por posiciones importantes, y uno de los principales problemas de la iglesia era el tema de la lengua. Era un problema tan serio que llegó a ocasionar pleitos y divisiones dentro de la iglesia.
Entonces, los creyentes a los que Santiago escribió, evidentemente estaban pasando por problemas debido a la lengua. Santiago en los capítulos anteriores ya le había exhortado que fuesen prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarse, en Santiago 1:19. El poder del habla es uno de los poderes más grandes que Dios nos ha dado. Con la lengua el hombre puede adorar a Dios, orar, predicar la palabra y guiar a un perdido a Cristo, pero con la misma lengua puede decir mentiras que pudieran arruinar la reputación de alguien o destrozar su corazón. Por lo tanto, el estudiar este pasaje es de mucha importancia para nosotros los creyentes. No es algo que debiésemos tomar con liviandad, porque es parte también de lo que el Señor quiere que nosotros reflejemos una madurez a través de cómo nosotros utilizamos nuestra lengua. El bosquejo para este pasaje lo hice de la siguiente manera, o está dividido de la siguiente manera. Primero vamos a hablar de la importancia de la lengua en Santiago 3, versículo 2, las ilustraciones de la lengua, Santiago 3, del 3 al 4, la iniquidad de la lengua, en Santiago 3, del 5 al 6, la incorregibilidad de la lengua, versículos 7 y 8, la inconsecuencia de la lengua, versículos 9 y 12, y la instrucción de la lengua. Así es como nosotros vamos a dividir entonces nuestro pasaje del día de hoy. Son varios versículos, entonces la idea es que usted esté animada, que esté ahí pendiente, porque vamos a ir desarrollando de manera expositiva, ¿verdad?, cada uno de estos pasajes, sacando quizás lo más relevante de uno y de otro. Entonces, vamos a comenzar nuestro desarrollo. En el versículo 1, la verdad es que yo no lo incluí al tiro en el bosquejo, lo dejé como algo anexo, porque este pasaje muestra una advertencia que Santiago le hace a estos hermanos a los que él estaba escribiendo. Y el versículo 3:1 dice, hermanos míos, no hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Tal parece que todos en la iglesia querían enseñar y ser líderes espirituales, por lo que Santiago tuvo que advertirles que no hagáis muchos maestros. Esto se refiere a personas que se dedicaban a la enseñanza y a la preparación por nombramiento oficial. Tal vez ellos habían sido atraídos por la autoridad y el prestigio de aquel oficio y se olvidaban de la tremenda responsabilidad que este oficio llevaba o demandaba. Lo que Santiago quiere decir es que ningún creyente debe comenzar alguna forma de enseñanza de la palabra de Dios sin un sentido profundo de la seriedad de esta responsabilidad. Pecar con la lengua, cuando estamos solos o con otros 3 personas, es bastante malo. Pero pecar con la lengua en público, sobre todo cuando estamos en función de hablar de parte de Dios, es inmensamente o inmensurablemente peor. Entonces, acá la palabra lo que enseña es que la palabra, el enseñar la palabra, acarrea un juicio severo. Entonces dice, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Este es un sustantivo en griego, que es de condenación, es neutro y puede ser tanto positivo como negativo. Pero en el Nuevo Testamento se emplea la mayor parte de las veces en forma negativa, como una advertencia. Y es claro que este tipo de condenación que Santiago tiene aquí en mente se refiere a algo negativo. El maestro usa la lengua para enseñar la verdad de Dios y es muy fácil cometer pecados de la lengua. El maestro debe practicar lo que enseña, de otra manera su enseñanza resulta ser hipócrita. Por lo tanto, hermanos míos, no hagáis muchos maestros de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación. Para mí es un desafío el estar enseñando hoy día, porque sé que si en un sentido yo no aplico esto que estoy enseñando, en algún momento voy a ser juzgado por mis palabras.
Por lo tanto, el Señor me ayude a poder no solo compartirlo y hacerlo de una forma de enseñanza y de conocimiento en mi vida, sino que sea algo que yo pueda aplicar en mi vida constantemente. Entonces, siguiendo con nuestro bosquejo, dice la importancia de la lengua como letra A. Y el versículo 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. La verdad es que cada creyente debe reconocer que ofendemos. De una u otra forma ofendemos. Y esto significa o se refiere a pecar contra Dios. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Esta palabra perfecto es teleios y puede tener dos tipos de acepciones o significados, ¿ya? El primero tiene que ver con perfección absoluta, sin defecto o error alguno. Y el segundo significado que también le podemos dar es completo o maduro. Claramente, para nosotros es imposible poder llegar a pensar que alguien es perfecto absoluto. El único que es perfecto absoluto es el Señor Jesucristo. Y ningún ser humano, salvo de él, calificaría en este grado de perfección. Por lo tanto, parece probable que Santiago tuviera en mente este segundo significado, de completo y maduro. Nunca podremos ser perfectos, como decía, en el sentido en que Jesús es perfecto, en hablar o en otro aspecto, pero podemos, en el Espíritu Santo, tener madurez espiritual y corazón santificado que expresa mediante un hablar y enseñar que sea maduro, santo y honra a Dios. Por lo tanto, cuando acá Santiago nos dice que si alguien no ofende en palabra, este es varón perfecto, nos lleva a pensar que este es un cristiano maduro, completo en Cristo, y que es capaz de refrenar todo el cuerpo. La idea es que solo los creyentes espiritualmente maduros pueden controlar su lengua. Un creyente que no está espiritualmente maduro difícilmente va a poder lograrlo. En el mismo grado en el que nuestra santidad se acerca a la de Cristo, seremos espiritualmente perfectos o maduros. Como en todo lo demás, Él es nuestro ejemplo supremo y glorioso. Tal como dice el versículo, pues para esto fuisteis llamados, nos recuerda Pablo, para que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y este es el mayor ejemplo de poder utilizar quizás nuestra boca o refrenar nuestra boca, así como el Señor Jesucristo también en algún momento lo hizo. Capaz también de refrenar todo el cuerpo, termina el pasaje. En este contexto, cuerpo parece referirse a la persona en general, a todo su ser. En otras palabras, si podemos controlar nuestra lengua, que responden tan fácilmente e ilimitadamente al pecado, entonces también podemos controlar todo lo demás. Un creyente maduro es capaz de decir como el rey David, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Y es interesante porque si nosotros somos maduros en Cristo, vamos a poder obrar de acuerdo a esta sabiduría y vamos a poder utilizar nuestra lengua de buena manera. Por lo tanto, por eso es tan importante el estudio de la lengua y lo que Santiago también nos sigue expresando en los versículos siguientes. Entonces, lo primero es la importancia de la lengua. Luego, las ilustraciones de la lengua. Aquí Santiago, ¿verdad?, nos va a hacer una ilustración de cómo la lengua es un peligro y cómo ella también puede controlarnos. Dice el versículo 3 y 4. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos
para que nos obedezcan, y dirigimos a ti así todo su cuerpo. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que los gobierna quiere. Entonces acá Santiago, como decía, nos da dos ejemplos, ¿verdad? De cosas que, aunque son pequeñas, tienen la facultad de ejercer un gran poder. Y el primer ejemplo que nos muestra es los frenos, o el freno del caballo. Y el freno es la parte de la brida. La brida son este conjunto de cuerdas y correas que el caballo tiene en su boca, ¿verdad? Que se introduce en la boca del caballo para dirigirlo, ¿ya? La idea de esto es que estas correas y todo este freno lo que hace es que el jinete pueda llevar y direccionar al caballo donde él quiere. Obviamente hay que saber usar la rienda para poder llevarlo, porque si no lo sabemos usar, va a ser imposible y el caballo va a ir donde quiere. Pero la idea que quiere expresar Santiago acá es que este pequeño freno controla los movimientos del caballo. Pero no solamente nos muestra acerca del freno, sino que también nos habla del timón. Yo aquí puse una foto de un timón que es bastante pequeñito y puse la foto del barco del Titanic, creo que saqué, para que vean la dimensión entre el porte del timón y lo que puede llegar a ser una embarcación. Y Santiago hace la comparación con esto, con el timón, que es una pieza articulada de hierro o de madera situada en la parte trasera de una embarcación que sirve para conducirlo o controlar su dirección. Entonces, tanto el freno del caballo como el timón deben vencer fuerzas contrarias. El freno debe vencer la naturaleza indómita del caballo, y el timón debe luchar contra los vientos y las corrientes que desvían al barco de su curso. La lengua, en tanto, también debe vencer fuerzas contrarias. Tenemos una naturaleza vieja que desea controlarnos y hacernos pecar, y las circunstancias que muchas veces nos llevan a un descontrol con nuestra lengua. Entonces, estamos en constante lucha con nuestros deseos o nuestra naturaleza vieja y las circunstancias que vivimos. He aquí entonces la importancia de que Cristo sea el centro de nuestro corazón y quien controle nuestra vida, ya que por consecuencia también controlará nuestra lengua. David expresó: pon guarda en mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala. David sabía que el corazón es la clave del habla correcta. Sigamos. C. La iniquidad de la lengua. Y vamos a ver ahora los versículos 5 y 6. Dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Los siguientes pasajes, Santiago se concentra en el tremendo poder de la lengua para corromper y destruir. Y dice: así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. Acá tiene en mente la tendencia natural del hombre a jactarse, a estar centrado en sí mismo, en contra de lo que dice la psicología popular, tener una elevada imagen propia. Creo que los que no son creyentes no luchan mucho con esto de jactarse. Yo no sé si usted ha tenido la posibilidad de compartir con personas que se jactan siempre de sus logros, de quiénes son, y su ego y su orgullo está por sobre todo. Un hijo de Dios debiera ser muy diferente su actuar y su pensar. Cada vez y de cualquier manera que la lengua se jacte, deja una estela de destrucción, arruina todo, destruye iglesias, familias, matrimonios,
relaciones personales. Incluso puede conducir al asesinato y a la guerra. Un incendio generalmente tiene un comienzo pequeño, así como el fuego puede generar gran destrucción en medio de un bosque. Nuestra lengua puede propagar destrucción con rapidez, y esas palabras pueden arruinar todo a su alrededor. Y es por eso que aquí enseña de que cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y dice, y la lengua es un fuego. El fuego, ustedes ya deben saber, que tiene la capacidad asombrosa y prácticamente única de reproducirse de forma casi limitada, mientras tiene combustible para quemar. A diferencia quizás del agua, el agua uno la derrama, ¿verdad? Y esta no se expande y no va a provocar inundación, pero el fuego se alimenta por sí mismo. Y si hay suficiente material inflamable y oxígeno para sostener la combustión, arderá por sí sola y indefinidamente, ¿verdad? Entonces, el fuego tiene gran implicancia, y es por eso que Santiago compara a la lengua con este fuego, porque la lengua tiene la capacidad de destrucción increíble. Puede provocar algo tan pequeño, puede provocar algo devastador, como mencionaba, no solo en nuestra vida, sino que en aquellos que nos rodean. Y el pasaje aquí dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Acá cuando habla de que contamina todo el cuerpo, tiene la idea de que obviamente afecta a todo nuestro ser y a todo también aquel nos rodea. Dice también el versículo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. La idea aquí denota que nuestra vida puede ser completamente destruida. La maldad de la lengua además puede extenderse más allá del individuo que lo posee para afectar a todas las cosas en su esfera de influencia. Por eso dice, inflama la rueda de la creación. Pero también indica que la lengua puede ser instrumento de Satanás, cumpliendo su propósito de corromper, contaminar y destruir, y es increíblemente peligrosa y dañina. Por lo tanto, tal como decía antes, necesitamos tener conciencia de que el tema de la lengua no es algo ligero. Debe ser algo que nosotros podamos dejar en las manos del Señor, y que también podamos aplicar nuestra vida en sabiduría para que podamos conducirnos de la mejor manera. Entonces, nuestras palabras pueden causar un incendio atroz. Proverbios 26 del 20 al 21 nos menciona aquello. Nuestras palabras, si son mal utilizadas, pueden contaminar y dañar todo a nuestro alrededor. Y eso es lo que Santiago quería explicar a través de este versículo. El escritor de Proverbios observó que el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Que el hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. Y así también destaca que si la leña se apaga, el fuego, que sin leña, se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Por lo tanto, podemos ver a través de este pasaje lo que esto tan pequeño puede causar no solo a nosotros, sino que a quienes nos rodean, y lo que puede llegar a provocar también en la vida del creyente. Pero no solo nos muestra este pasaje la iniquidad de la lengua, sino que también nos habla de la incorregibilidad de la lengua. Los versículos del 7 al 8 dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana.
pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Lo que quiere decir Santiago en estos versículos es sencillamente que la lengua humana es incontrolable e indomable por la naturaleza. Y hace esta comparación entre estas naturalezas de bestias, aves, ¿verdad? Serpientes, seres del mar, que sí han podido ser domados, ¿verdad? Que sí han podido ser controlados por el hombre, versus la lengua que en un sentido no ha podido ser controlada. Ahora bien, ningún ser humano, dice, pero ningún ser, ningún hombre, dice el versículo, ningún ser humano por sí solo puede domar su lengua. Ojo aquí, ningún ser humano por sí solo. Por lo tanto, es importante entender que con la ayuda del Señor, al vivir una fe viva y verdadera, al estar controlados por el Espíritu Santo, sí podemos controlar nuestras palabras. Por eso es que dice, pero ningún ser humano por sí solo puede domar su lengua. Pero ¿saben qué? Incluso los creyentes a veces podemos deslizarnos y nuestra lengua puede deslizarse fácilmente y ocasionar grandes daños. Su trabajo puede ser tan sutil que a veces no se nota hasta que el daño está hecho. Muy consciente de esto, de ese peligro, David oró, pon guarda en mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. He aquí la importancia entonces, hermanas, de vivir una vida bajo el control del Espíritu Santo. Vivir la fe verdadera y ser maduros o maduras en Cristo. Porque si no vivimos en dependencia del Señor, no vivimos una fe verdadera bajo el control del Espíritu Santo, lo más probable es que sea para nosotros difícil el poder controlar nuestra lengua. ¿Y qué dice? Que la lengua, ¿qué es lo que es? Está llena de veneno mortal. Su veneno es más mortífero que el de las serpientes. ¿Saben por qué? Porque la lengua no solamente mata, sino que también puede destruir moral, social, económica y espiritualmente. Por lo tanto, es importante, hermanas, que nuestra vida cristiana esté basada en las Escrituras y que podamos poner freno a nuestra lengua y que podamos practicar lo que la palabra del Señor dice, porque lo que nosotros decimos no solamente puede dañar, como decía, a nosotros mismos, sino que a quien está a nuestro alrededor y puede destruir a alguien y ser un veneno mortal. Avancemos con los versículos. Vamos con la letra E, la inconsecuencia de la lengua. Y estos pasajes me llaman mucho la atención porque creo que en un sentido muchas veces nosotros experimentamos esto y vivimos esto. Tal vez no tenemos el problema de ser chismosa o no tenemos el problema de utilizar nuestra lengua para hablar mal de otro, ¿verdad? Pero este pasaje es interesante y nos lleva a pensar en cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana y cómo estamos viviendo esa fe viva y verdadera y si realmente somos maduros en Cristo. Dice el versículo 9 al 12, con ella bendecimos, hablando de la lengua, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ellas maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Nuevamente, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Este pasaje demuestra la incoherencia hipócrita de la actividad de la lengua. Por un lado,
bendecimos al Dios y cuando estamos en la iglesia oramos, cantamos y le adoramos, ¿verdad? Pero con ella también maldecimos a quienes han sido hechos a semejanza de Dios. Llegamos a casa, tenemos un problema y nuestra lengua derrama veneno por todos lados. Por eso es que habla de la inconsecuencia de la lengua estos pasajes, de esta incoherencia que tiene el hecho de ocupar esta misma lengua para dos cosas opuestas, para bendecir al Señor y honrarle y adorarle, ¿verdad? Pero también para ocuparla para destruir a quienes son hechos a la semejanza de Dios. El creyente genuino y maduro no contradice su profesión de fe con el uso regular de sus palabras. Santiago hace una advertencia. Dice que una fuente no puede dar dos clases de agua, ni tampoco un árbol puede producir dos clases de fruto. Si la lengua es consecuente, es porque existe algo erróneo en el corazón. Por lo tanto, es interesante ver que quizás en nuestra propia vida muchas veces hay una inconsecuencia en lo que decimos y en lo que hacemos. Y ahí es donde está el desafío para cada una de nosotras, el poder analizar nuestro corazón. Porque sin duda algo erróneo debe haber ahí. Un corazón lleno de odio no puede producir palabras o acciones amorosas. Un corazón impío no puede producir palabras o acciones rectas. No puede un buen árbol dar malos frutos, explica Jesús, ni el árbol malo dar buenos frutos. Así que por sus frutos lo conoceréis, dice el pasaje. Por lo tanto, no puede haber esta incongruencia en nuestra vida, porque si no, estaremos actuando de una forma hipócrita. ¿Qué dice? Hermanos míos. En medio del pasaje, Santiago les dice, hermanos míos. Y esta palabra, hermanos míos, es un ruego que Santiago les hace a que esto no debe ser así. Es una negación fuerte, empleada solo aquí en el Nuevo Testamento. Y la idea es que no debe haber lugar alguno en la vida del cristiano estas cosas, de actuar de esta manera. Y así como quizás Santiago hace este ruego a estos hermanos destinatarios, también es un ruego para nosotros. Hermanos míos, esto no debe ser así en nuestra vida. Por lo tanto, es un ánimo y es un desafío para cada una de nosotras el poder actuar de la manera que Cristo quiere que actuemos. Y por último, la última sección del pasaje nos habla acerca de la instrucción de la lengua. Y la verdad es que estos últimos 5 pasajes pareciera que Santiago hace un cambio drástico de la temática. Pasamos a hablar de la lengua, del daño que ésta puede hacer, de lo peligrosa que ella puede ser, que algo tan pequeño puede controlar y desatar un gran caos, a pasar a hablar ahora de la sabiduría. Yo creo que en este sentido Santiago quiere hacernos pensar en cómo la sabiduría y la aplicación de todo el conocimiento adquirido nos instruye y nos orienta a utilizar de forma correcta nuestra lengua. Si somos mujeres maduras en Cristo y actuamos en sabiduría, claramente eso va a ser reflejado en cómo ocupamos y en qué ocupamos nuestra lengua. Entonces Santiago presenta la sabiduría como una prueba más de la fe viva. La clase de sabiduría que una persona tiene se revelará por la clase de vida que lleva. Quienes tienen la sabiduría del hombre, la sabiduría de abajo, mostrarán con su vida que no tienen relación salvadora con Cristo Jesús, ni deseo alguno de adorarle y servirle y obedecerle. Pero por otra parte, los que tienen la fe genuina y salvadora manifestarán la sabiduría de Dios
la sabiduría de lo alto. Entonces vamos a ir viendo estos versículos para ver qué es lo que Santiago nos quiere enseñar y nos quiere decir a través de esto, y sin duda qué es lo que el Señor también le ha revelado. Dice el versículo 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre, por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Santiago acá en este pasaje está buscando identificar quién es verdaderamente diestro en el arte de una vida recta. ¿En qué sentido ustedes son sabios? Está diciendo en efecto, ¿y en qué sentido son ustedes entendidos? La respuesta a esto revelará no solo su carácter interior, sino que la condición espiritual de su alma. Por lo tanto, es una pregunta que debiésemos hacernos. ¿Somos sabios? ¿Somos entendidos? Bueno, si es así, si somos sabios y si somos entendidos, ¿qué dice Santiago? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y esta palabra muestre se traduce en un tiempo verbal imperativo haciendo del verbo una orden. No es una opción, es una orden. Por lo tanto, Santiago aquí dice, si eres sabio y entendido, muestra. Como ocurre con la fe, en Santiago 2:17, la sabiduría y la inteligencia que no se demuestran en una vida recta y piadosa están carentes de valor espiritual. Algo más específicamente, Santiago aconseja a los lectores que muestren su sabiduría e inteligencia por sus buenas obras, por todas las actividades y esfuerzos particulares en las que están implicadas. Por lo tanto, es necesario que si nosotros somos sabios y entendidos, debamos mostrarla. ¿Y cómo? Da aquí una respuesta de cómo debe ser demostrada esta sabiduría. Dice que debe ser una sabia mansedumbre. ¿Y qué quiere decir esto? Para los creyentes, la mansedumbre es estar voluntariamente bajo el soberano control de Dios. La mansedumbre es un rango del carácter de honra a Dios. Es parte del fruto del Espíritu, ¿verdad? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, y en uno de esos muestra la mansedumbre. Y debiese ser la forma en cómo un hijo de Dios maduro muestra su buena conducta. En este caso, el seguir el hilo conductor, el uso correcto de la lengua y sus palabras. Y la verdad es que es un buen desafío para cada uno de nosotros el hecho de que si hay sabiduría, si hay madurez en nosotros, debemos mostrar esa sabiduría y esa madurez. ¿Cómo? ¿Cómo? Con una sabia mansedumbre. Ahora bien, comienza aquí a hacer Santiago una comparación de dos tipos de sabiduría. Aquella sabiduría que es la que no proviene de Dios y aquella sabiduría que proviene de lo alto. Y el versículos 13 y 14 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Aquí Santiago nos está mostrando aquella falsa sabiduría que no reconoce la soberanía de Dios, la voluntad de Dios, ni la voluntad de Dios. Acá Santiago, en este pasaje, nos muestra aquella sabiduría que no proviene de lo alto. Y es interesante, porque dice, si tenéis celos y contención en vuestro corazón, ¿qué significa esto? Los celos amargos quiere decir ambición egoísta, ambición egoísta. Aquí lo emplea en forma metafórica para describir el peor tipo de celos, porque no es solo celos, es celos amargos, que es áspero, con filo, cortante y destructivo, que no se preocupa, por los sentimientos ni el bienestar de los demás. Por lo tanto,
es interesante poner atención que si hay algo de esto en nuestro corazón, necesitamos tener cuidado. También habla de contención, pero si tenéis celos amargos y contención, esta contención que es típicamente causada o la causa en la que se basa el celo amargo. La contención traduce la palabra griega eriteia, que tiene la connotación de disputa, agresividad y egoísmo. La motivación siempre se determina en el corazón. Ahí es donde proceden todas las cosas. Hay varios pasajes en las Escrituras que nos llevan a concluir en esto. Y de todas las motivaciones pecaminosas que podemos ver en el corazón, Santiago abarca estas dos: celos amargos, y la contención. ¿Y qué es lo que dice Santiago? Porque esta sabiduría, que es la que desciende de lo alto, que no es la que desciende de lo alto, sino la terrenal, animal o diabólica. Él está explicando cuál es esta sabiduría que hay en aquellas personas que tienen celos amargos y contención en vuestro corazón. Santiago presenta brevemente 3 de las características fundamentales y más distintivas de la sabiduría falsa e impía. La sabiduría terrenal, y que esta tiene relación con el mundo y con lo que el mundo plantea en cuanto a su saber. No tiene que ver con el conocimiento que el mundo tiene, porque obviamente hay sabiduría en el mundo que nos ha llevado a poder obtener quizás grandes inventos, ¿verdad? La sabiduría que nos ha llevado a tener quizá hoy en día la vacuna para el coronavirus. No está hablando de este tipo de sabiduría, sino que aquella sabiduría que lleva al hombre a jactarse y a mirarse a sí mismo y tener un ego bastante alto. Esa sabiduría del mundo que va en contra de lo que el Señor también plantea. También habla de esta sabiduría animal, que es esta sabiduría de la carne, ¿verdad? Y que tiene que ver con quizás con todo lo que es nuestros deseos, ¿verdad? Y lo que la sabiduría lleva en cuanto a lo que la carne quiere hacer. Y también nos presenta esta sabiduría diabólica y que tiene que ver o tiene relación con el diablo. Y la verdad es que el versículo nos sigue diciendo, porque donde hay celo y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Es la categoría más amplia posible para los malos resultados que produce la sabiduría humana. El resultado es perturbación y obra perversa. En su mejor sentido, perversa significa sin valor, y en su peor significado quiere decir vil y despreciable. Si una persona dice tener fe salvadora en Cristo Jesús y afirma que tiene la sabiduría de Dios, pero tiene un corazón orgulloso, jactancioso y egoísta, y lleva una vida mundana, sensual, que tiene que ver con la sabiduría animal, centrada en sí mismo, sus reclamos de tener la salvación son falsas, y está mintiendo contra la verdad. Por lo tanto, examinémonos, hermanas. ¿Cuál es la sabiduría que prima en nuestra vida? Si hay algo de esto en nuestro corazón, si hay algo de lo que hemos mencionado, si hay algo que está distinto a lo que Dios nos desea de nosotros, debemos hacer un alto y preguntarnos, ¿qué está pasando en nuestro corazón? ¿Qué es lo que realmente hay en nuestro corazón? ¿Estamos siendo realmente maduras? ¿Estamos viviendo la fe verdadera? Bueno, Santiago hace el contraste de esta fe, de esta, sabiduría que es terrenal, que es animal, que es diabólica en un sentido, con la verdadera sabiduría, con la sabiduría que es pura, que viene de lo alto. Y eso es lo que habla en los siguientes pasajes. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto, haciendo contraste a lo que ya había expresado anteriormente de esta sabiduría que no es del Señor, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos,
sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. En estos pasajes, Santiago nos muestra lo que es verdaderamente la sabiduría que proviene de Dios y da una lista de cualidades positivas que la representan. Podríamos hacer una exégesis de cada una de las palabras, pero en virtud del tiempo no se puede, ¿verdad? Pero es un desafío, podemos buscarla y ver qué significa cada palabra y por qué Santiago nos dice que la sabiduría que viene de lo alto tiene estas cualidades y estas cualidades positivas que la representan. Pero sí quiero recalcar aquello que Santiago sí nos presenta como aquella sabiduría que viene de Dios y que claramente muestra su buen actuar y sus resultados positivos. Todas son virtudes de la sabiduría divina que se enseñan en las Escrituras y que el Espíritu Santo produce en los creyentes. Por lo tanto, si el Espíritu Santo es quien obra en ti, es quien está constantemente controlando tu vida, llenando tu vida, claramente va a ser expresada esta sabiduría en ti. Ahora, el resultado final dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para todos aquellos que hacen la paz. El resultado de esta sabiduría que proviene del Señor lleva a esta paz, a este fruto de justicia que se siembra en paz. ¿Y qué quiere decir esto? La sabiduría divina produce un ciclo continuo de justicia. El que se siembra y se cosecha en una apacible y armoniosa relación entre Dios y los fieles y entre esos fieles mismos. Isaías declaró, el efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Por lo tanto, cuando nuestra vida actúa, en nuestra vida cristiana actuamos con la sabiduría que viene del Señor, por consecuencia va a traer cosas buenas en nuestra vida. Como sigue Santiago subrayando, la persona que dice ser cristiana debe probarlo con sus obras, con su vida diaria. Si cree verdaderamente, tendrá la sabiduría de su Señor, y esa sabiduría se manifestará en una vida recta, abnegada y apacible. Esto claramente demostrará a un creyente maduro. Y ese es el objetivo que queremos, ¿no? Vivir una fe viva, una fe que refleja una madurez espiritual, y la única forma de poder conseguirlo es actuando conforme a la sabiduría que viene de parte del Señor y que por consecuente nos va a permitir obrar de buena manera y teniendo el control de nuestra lengua, que es el tema que hemos estado tratando. Lo que somos determina lo que vivimos y lo que vivimos es lo que cosechamos. Por lo tanto, este pasaje, sin duda, todos estos pasajes desde el 1 hasta el 18, nos muestra Santiago la problemática que estaba viviendo sus destinatarios, pero también cómo podemos conducirnos en nuestra vida cristiana para poder vivir una vida con una fe viva y que se refleja en la madurez. Para concluir, quiero hacerte pensar en estas cosas. Aquellos que hemos sido comprados con la sangre de Cristo, necesitamos vivir una vida acorde a la verdad de Dios, puesto, si no es así, nos convertimos en hipócritas y hay condenación. Hermanas, necesitamos vivir acorde a la verdad de Dios. Tal como decía el versículo 1, porque si no es así, vamos a vivir una vida hipócrita y habrá condenación. Una fe verdadera refleja una madurez espiritual. Por consiguiente, tu actuar será conforme a las Escrituras. Si eres un creyente maduro y estás en control del Espíritu Santo, tus palabras serán sazonadas.
y utilizarás tu lengua para bendición de quienes te rodean, y podrás tenerla en control. Y nuestros hechos serán el resultado de la aplicación de la sabiduría que viene de parte de Dios. Y junto con esto otorgarás paz y derramarás buenos frutos a aquellos que están alrededor tuyo. Por lo tanto, considera este pasaje como algo importante para reflexionar y llevarte a pensar en cómo estás actuando hoy en día. ¿Estás luchando con tu lengua? ¿Estás viviendo la vida que el Señor quiere? ¿Estás siendo dominada por tu lengua? ¿Para qué estás usando tu lengua? ¿Para ser de bendición o para maldecir? ¿Qué tipo de sabiduría es la que tú estás eh, llevando o practicando en tu vida? ¿Aquella que viene de lo alto o aquella que es terrenal, animal o diabólica? Algunas aplicaciones. Siempre me gusta en la parte de aplicaciones hacer preguntas, porque estas preguntas nos van a llevar a pensar y a hacernos ver cómo estamos actuando. Entonces, ¿cómo afecta esta porción de las Escrituras a mi vida? ¿Cómo afecta Santiago capítulo 3 de manera efectiva a tu vida? ¿Hay algo que debo mejorar? ¿O está todo bien en mi vida? ¿Hay algo con lo que estoy luchando y debo mejorar? ¿Cómo mi lengua puede afectar a mi entorno familiar? ¿Cómo mi lengua puede afectar mi iglesia? ¿Cómo puedo afectar el testimonio de Cristo y su mensaje de redención? ¿La hipocresía está siendo parte de mi vida? ¿Está siendo parte de tu vida? Por un lado estás diciendo, Señor, gracias, te adoro, te alabo, pero por otro lado, tu lengua está siendo destrucción para otros. ¿Tu sabiduría en qué está basada? ¿En aquello que viene de lo alto y que muestra fruto? ¿O tu sabiduría está siendo basada en aquellos pensamientos del mundo, en lo que el mundo ofrece, en lo que la carne desea, o en lo que Satanás está poniendo en tu mente y en tu corazón? ¿Tu vida refleja aquella madurez que es necesaria en la vida del creyente? Recuerda, una fe viva refleja madurez. Y la madurez va a llevarte a actuar en sabiduría y a poder controlar tu lengua para que ella sea utilizada para bendición a otros.